Arratsaldeon, buenas tardes, ongi etorriak hitzaldi honetara eta eskerrik asko etortzearren. Voy a presentar a Argitxu Camus Etxekopar, que es la conferenciante de la siguiente sesión, que nos hablará, como bien es conocido, sobre la migración vasca a América. Argitxu Camus Etxekopar es zuberotarra, es de la zona de Iparralde. Empezó sus estudios en Historia y Geografía en Po e hizo un máster en París, donde investigó sobre personas de origen vasco en la capital gala. Y el segundo año de máster lo hizo aquí, en Vitoria-Gasteiz, por lo que conoce bien esta ciudad. Entre los años 2004 y 2009 estuve investigando y realizando su tesis doctoral en Reno, Nevada, Estados Unidos, en la universidad, en el Center for Basque Studies, en el Centro de Estudios Vascos de dicha universidad. Y ahí se doctoró, hizo su tesis doctoral. Por lo tanto, tenemos con nosotros pues, una historiadora de Euskal Herria, que también pues es experta en la diáspora vasca. Ejerció como profesora en Ikastola, en Garazi, y luego también estuvo 2 años en una estancia, de nuevo, en París, una estancia de investigación y docencia, gestionada por el Instituto Etxepare de aquí, de Euskadi, y en la actualidad trabaja en una institución que se llama Frantziako Euskararen Erakunde Publikoa, la oficina pública de la lengua vasca, que tiene su sede en Bayona. Es también miembro del Consejo Rector de Eusko Ikaskuntza, Sociedad de Estudios Vascos, y, bueno, pues como decimos, es experta pues en el tema de la emigración vasca, ¿no? Se está analizando el tema de la emigración, y la emigración en el caso pues de Euskal Herria, pues ha tenido esa doble dirección, ¿no? de ir al exterior y de acoger pues inmigrantes. Bueno, pues esta es la visión que nos va a dar ella y, bueno, pues también decir que ha participado en diversos congresos y en diversas publicaciones, entre ellas, tengo aquí, un segundo. Tengo aquí una de las últimas publicaciones en la que ella ha tomado parte, es Los vascos en los Estados Unidos, son 2 volúmenes. En uno de los volúmenes pues, trata sobre la migración vasca a Estados Unidos de alaveses, vizcaínos y guipuzcoanos, y en otra sobre navarros y emigrantes vascos de Iparralde, ¿no? Es una publicación que bueno, ha salido hace poco. Y bueno, pues ella es una de las participantes en esta publicación. Bueno, pues sin más, daros las gracias por vuestra presencia, dar las gracias pues a los organizadores de estas conferencias y bueno, pues a Argitxu por venirse y bueno, contarnos lo que nos va a contar a continuación. Bueno, ¿me oyen bien? ¿Sí? Pues gracias por esta presentación, gracias por invitarme aquí, gracias a vosotros por estar aquí. Bueno, lo habéis notado, el castellano no es mi lengua materna, así que, bueno, un poco de paciencia conmigo, tengo mi acento, pero a ver si me hago entender. También seguro que voy a hacer unos francicismos cuando voy a hablar, pero si no entendéis, por favor, decirlo y a ver si os puedo ayudar. Bueno, así que la emigración vasca a América. El fenómeno de la emigración afectó en profundidad la vida cotidiana de muchos vascos. Vascos pues, que emigraron, claro, pero también los vascos que se quedaron en el viejo mundo. Así que es un capítulo relevante de la historia del País Vasco, porque ha dejado profundas marcas
muchas áreas de la sociedad vasca, en política, en economía, en literatura, etc. Muchas son las familias que todavía mantengan relaciones con sus familiares allí. Y a mí también, como Rocío, me gusta mucho empezar mis charlas con la citación muy célebre, ahora clásica, de Pierre, del jesuita Pierre Land. Eso, ¿no? La famosa frase que muestra muy bien lo importante que ha sido este fenómeno de la emigración vasca en la historia del País Vasco, pero más que ello, en el imaginario también de los vascos mismos. Y solo añadir una cosa, claro que era muy importante para que uno pueda ser definido como vasco, tener un tío en las Américas, bueno, un tío o una tía, claro, que no olvidemos también las mujeres. Y pues hoy, ¿de qué vamos a tratar? Pues trataremos de los motivos, de los modos de la emigración, cómo los vascos emigraron a América. También hablaremos de la manera en la que estos emigrantes se organizaron y se integraron en el Nuevo Mundo. También nos vamos a interesar al modo en el que el país acogedor ha recibido estos inmigrantes, claro, porque son emigrantes desde el punto de vista del Viejo Mundo, pero son inmigrantes desde el punto de vista del país a donde van. Y eso, el uno no va sin el otro. Y nos centraremos hoy en la época que la historiografía cualifica de emigración masiva, entre 1830 a 1930 o aún más 1950-60, que continuaron los vascos a emigrar masivamente a Estados Unidos. Pero también haremos unas menciones así de vez en cuando a la experiencia de los vascos en América del Sur, pero si tenemos tiempo, claro. Me gustaría señalar que en esta charla miraremos el fenómeno migratorio del País Vasco procedente de las 7 provincias vascas, también las provincias de Iparralde como las de Hegoalde. La emigración vasca a las Américas ha tomado diversas formas a lo largo de la historia. Pues claro que podemos hablar claro que vamos a hablar de la inmigración masiva, ¿no? del siglo XIX y XX, pero claro que antes también los vascos emigraron a las Américas. Seguro que habéis oído hablar de estos balleneros que fueron a las costas de América, pues un poquito antes o rápidamente después del viaje de Colón. Ahí la gente no está muy de acuerdo con cuándo exactamente llegaron primero los vascos a estas costas. La participación vasca también ha sido muy importante en la colonización del Nuevo Mundo. Pues para dar un ejemplo así que seguro conocéis, pues una de las embarcaciones de Colón se llamaba Santa María y que era del País Vasco y con tripulación vasca también. Conquistadores muy famosos que eran vascos como Juan de Garay, que fundó Buenos Aires, o marinos como Elcano o Legazpi. Bueno, hay que tener en cuenta también que California y el suroeste de Estados Unidos pertenecieron al imperio español también. Así que allí también muchos vascos participaron a este fenómeno durante el periodo colonial. Durante esta fase de la emigración vasca, que podemos hablar de emigración colonial, la mayoría de los vascos que emigraron eran hombres y profesionales, exploradores, comerciantes, administradores o misionarios, y eran originarios mayoritariamente de Guipúzcoa y de Vizcaya. Pero a partir de los años 1830 las cosas cambian un poco, pues primero pues se trata de un fenómeno masivo, ¿no? Y por eso hablamos de emigración masiva. Y es un fenómeno que
que afecta a toda Europa, porque entre 1830 y 1930 han sido 52 millones los europeos que fueron a las Américas. Y esto es enorme. Y entre estos 52 millones, pues hubo 38 millones que se fueron a Estados Unidos. Y muchos vascos entre ellos. No conocemos el número absoluto exacto de los vascos que emigraron a las Américas, pero entre los especialistas del tema se habla de 200.000 personas procedentes del País Vasco, de las 7 provincias, que se fueron allí. Claro que este número hay que tomarlo como mínimo, porque claro, es algo, como dijo muy bien Rocío, que es muy difícil de cuantificar, porque también hubo mucha inmigración ilegal y es muy difícil. Pero es verdad que cuando pensamos, hay 200.000 personas del País Vasco, qué poco, ¿no? Comparando con los millones de irlandeses o de italianos. Sí, pero ¿cuánta gente vivía en el País Vasco? Hablo 7 provincias, en el año 1900. 1 millón. Pues poniéndolo en el contexto, es enorme. Sí, muchos. La mayoría de la ola migratoria se fue a Argentina y Uruguay y más tarde a Estados Unidos. Esta nueva inmigración, esta inmigración masiva, pues, difería de la anterior porque la mayoría de los nuevos inmigrantes eran campesinos, por la mayoría, procedentes de un entorno rural humilde. Y también este fenómeno cambió con el anterior, el colonial, porque afectó todas las partes del País Vasco, no solamente Guipúzcoa y Vizcaya. Y como dije antes, pues este fenómeno duró hasta los años 1930 en Argentina y 1960, un poquito más, hasta un poquito más tarde, Estados Unidos. Ahora vamos a hablar un poquito sobre las causas, que son múltiples, los motivos que hicieron que emigraran. Pues para empezar es importante entender las bases estructurales tanto del área expedidora del Viejo Mundo como la receptora del Nuevo Mundo. Hablamos, los científicos muchas veces hablan de la teoría del push y del pull, de la atracción que podían tener unos países y también pues, otras bases estructurales del Viejo Mundo mismo que hacía que muchos se iban, ¿no? Y pues hay que hablar del rápido crecimiento demográfico que experienció a partir de finales del siglo XVIII, pero más bien en el siglo XIX, toda Europa y el País Vasco también, claro. Hay que hablar también del sistema de sucesión vasco, que asignaba un único heredero al caserío, y claro que esto también pues, hacía que había muchos candidatos a la inmigración. También el territorio padeció numerosos conflictos. Pues, por ejemplo, después de la Revolución Francesa, pues muchos vascos que se opusieron a la Revolución Francesa pues tuvieron que huir. Pues las guerras carlistas, la guerra civil, las 2 guerras mundiales, etc. Hay que hablar también de, como motivo y motivo de atracción, que es pues las políticas de inmigración que podían tener los países. Y para ilustrar esta idea voy a dar el ejemplo de Uruguay y de Argentina, por ejemplo, porque es muy ilustrativo. Argentina, bajo la dictadura de Rosas, entre 1830 y 1852, se mostró particularmente contraria a la inmigración. Las fronteras estaban cerradas. Así que las primeras olas masivas de vascos y de europeos en general que se fue al Cono Sur, pues se fue a Uruguay primero, porque Uruguay sí que abría sus fronteras a la inmigración. Pero después de la caída de Rosas, pues las cosas cambian y Argentina abre sus fronteras y es cuando un poquito más tarde, pues los vascos y los europeos en general van masivamente a Argentina.
También las leyes del territorio de los Estados Unidos a finales del siglo XIX ponían grandes terrenos públicos del oeste americano a disposición de cualquier persona. Y claro que esto también estimuló la emigración de aspirantes ovejeros vascos, por ejemplo, porque sabían que podían tener pastos públicos a disposición. Así que estas causas estructurales tienen su valor a la hora de entender el fenómeno migratorio, pero solo nos dan una visión parcial del fenómeno. Sería un error pensar que el inmigrante, pobrecito, era muy pasivo, no podía hacer otra cosa que emigrar por causas más fuertes que él mismo, que lo empujaban. Bueno, en cierto modo, sí, claro, pero es mucho más complicado que eso, porque emigrar a América era una opción que tenía un vasco o un italiano entre otras opciones. Pues también hubiera podido emigrar a la ciudad, a Madrid, a Bilbao, a París, quedar en el caserío. Bueno, no hubiera podido casarse, pero era una opción. Pues ser cura, monja, casarse con otra o otro heredero. Así que la cuestión de la red, que también de la que habló Rocío antes, es muy importante, ¿no? La noción de migración en cadena, porque ilustra bien que el inmigrante tomaba parte activa en el fenómeno. Una vez en el país de acogida, un emigrante era un contacto viable potencial para futuros emigrantes. Y esto explica, por ejemplo, por qué, si hacemos un zoom así en un pueblo pequeño del estado de Wyoming, que es en el oeste americano, en el mero centro del oeste americano, en un pueblo como Buffalo, Wyoming, pues la casi totalidad de los procedentes de allí eran de un pueblo de Baja Navarra, que es cerca de Valcarlos, que es Arnegui. Casi todos de ellos. Bueno, también, si miramos un poco la migración vasca a Idaho, que es otro estado del oeste americano, nos damos cuenta de que era una emigración más bien vizcaína. Pero si hacemos un zoom otra vez, nos damos cuenta de que eran de Vizcaya, claro, pero más concretamente de una pequeña porción de la costa de Vizcaya y su inmediata zona interior, así que entre Guernica y Marquina. Así que es muy interesante mirar la tradición migratoria de un sitio dado, y eso explica por esta migración en cadena porque un pueblo dado tiene una migración, una tradición de migración muy grande, cuando el pueblo vecino, pues no lo tenía tan grande. Y así se entiende también lo que podemos hablar un poco la paradoja de la emigración vasca. Es que los vascos seguían emigrando cuando al mismo tiempo gente inmigraba al País Vasco. Así que es una paradoja. Así que es importante entrar también un poco en las razones psicológicas también de la gente. Imaginaros, desde pequeño recibís unas cartas de una tía, de un tío, de un vecino, así regularmente, y eso fomenta un poquito el imaginario, ¿no? de una persona. Y como que para esta persona, una persona de Marquina, hablamos de psicología, era más cercano ir a Idaho a 8.000 kilómetros que a Bilbao a 30 kilómetros. Así que estas razones también no son fáciles de palpar, pero aquí están, muy importantes, ¿no? Razones colectivas, individuales, psicológicas, todo eso. Así que lo habréis entendido, es un fenómeno migratorio, el fenómeno migratorio es plural y complejo. Bien. Bueno, hablemos un poquito más de los Estados Unidos. Claro, ¿qué es lo que motivó una emigración vasca a California? Pues es el descubrimiento de oro en 1848. Y es muy interesante porque la primera ola de vascos que llegaron a California
pues no vino del País Vasco, pero fue una reemigración, así que vino de unas colonias vascas establecidas del sur de América, que habían venido al sur de América 10 años, 15 años o 5 años antes, y que después, al oír lo que estaba pasando a California, decidieron reemigrar e ir a California, y eso es muy interesante. ¿Y cómo llegaron estos inmigrantes? Bueno, pues llegaron a California en barco, primero, pero con el desarrollo del ferrocarril transcontinental entre el este y oeste de Estados Unidos, pues venían a Nueva York, donde había una aduana muy famosa que es el Ellis Island, la isla Island. La isla Ellis, perdón, así claro. Y nada, y después cogían el tren y cruzaban todos los Estados Unidos para llegar a California y un poquito más tarde pues los estados alrededor. Creo que tengo una foto aquí. Aquí tenéis Ellis Island y se ve muy bien cómo entraba el barco, y así que la aduana la teníais a la derecha. Todo el mundo tenía que pasar allí, y si algunos estaban enfermos, pues los ponían en la otra parte en cuarentena. Para dar unos datos, entre 1892 y 1954 aproximadamente 12 millones de personas pasaron por Ellis Island. A ver, ¿cómo vamos? Vale, es que hablo mucho. Bueno, voy a dar un ejemplo concreto también que ilustra bien cómo funcionaba este fenómeno. Había dos hermanos, los hermanos Altuve, Bernardo y Pedro Altuve, que eran de Oñate, en Guipúzcoa. Estos embarcaron en Bilbao para Buenos Aires en los años 1840 y se juntaron con otros hermanos que tenían en el área del Río de la Plata. Así que aquí, inmigración en cadena. Otra vez. Bueno, constituyeron una fortuna como compradores de ganado, y en 1851 uno de ellos pues decidió emigrar a California. Y una vez establecido, ¿qué hizo? Pues llamó a su hermano, Bernardo. Así que otra vez, consecuencia de la migración en cadena. Se instalaron en la industria lechera y luego establecieron un negocio de ganado y de carnicería. Los dos se casaron con mujeres naturales de Iparralde, que eran Marie Itzag y Marie Recarte. Y esta familia se convirtió en una familia realmente clave para la llegada de muchos paisanos, tanto de Egualde como de Iparralde. Y esto se ve en los censos, por ejemplo, cuando miramos los censos, pues es increíble el número de gente con apellidos vascos que vivían en la misma dirección, y claro, es que vivían en los ranchos de esta familia. Aquí tenemos otra foto de inmigrantes llegando a Ellis Island. Bueno, los vascos no lograron, o por lo menos no sabemos nada de ellos, no lograron realmente hacer fortuna en las minas californianas, pero muy temprano comenzaron a establecerse en la cría de ovejas en el sur de California. Esta es una especialización muy, muy, muy importante, como vamos a ver después. Muchos prosperaron e incluso se convirtieron en terratenientes adinerados. Y tengo aquí pues la foto de uno que era nativo de Iriburu en Lapurdi, y también pues él también un terrateniente, un ovejero muy famoso, tenía miles y miles de ovejas, y él también con su mujer y con sus otros hermanos y hermanas que estaban allí, pues ha sido muy clave para atraer a muchos otros pues de sus familiares, pero también paisanos.
Claro, es que primero los vascos se instalaron en California, pero claro, cuando las tierras se sobrecargaron, los vascos tuvieron que trasladarse a estados vecinos en busca de oportunidades y de tierras públicas. Así que en el principio, pues desde Los Ángeles hasta los alrededores de Los Ángeles, después toda California y después otros estados como Nevada, Idaho y aún más lejos. Y es muy interesante porque también la consecuencia del fenómeno de cadena migratoria hace que la población siguió la procedencia en el Nuevo Mundo. Y aquí tengo una carta, pues esto es un mapa de los estados del oeste americano. California aquí, ¿vale? California, Nevada, Idaho allí, Washington, Arizona, Utah, etc. Así que los que tenéis aquí en gris son los vascos procedentes de Iparralde y de Nafarroa. ¿Vale? Aquí, un poquito más mezclado, que había gente de Iparralde y de Egualde. Pero cuando miramos un poquito más, pues nos damos cuenta de que aquí abajo eran más de Iparralde y en el norte más de Vizcaya. Y claro, los puntitos allí es gente mayoritariamente procedente de Vizcaya. Así. Sí, como decía Rocío antes, ¿no? Es un proceso casi pues, semejante a todas las olas migratorias, pues que sea hace 500 años como hace 5 años y hoy también, ¿no? Llamar a la gente que conocemos, o ir a donde tenemos gente que conocemos. Una de las características de la organización vasca en Estados Unidos es que la mayor parte se establece en zonas rurales y se especializan en la agricultura y en la cría del ganado, más bien de las ovejas. En este país, en Estados Unidos, la implicación de los vascos en la industria ovina fue tan intensa que todavía hoy se considera la cría de ovejas un oficio propio a los vascos. Y es verdad que este oficio de pastor fue monopolizada por vascos hasta los años 1960. No digo que todos los vascos fueron, que hayan sido todos pastores, no, pero solo que era monopolizado por los vascos, esta actividad. También hubo otras actividades en las cuales los vascos se especializaron, como jardineros en San Francisco y la cría de vacas lecheras en el sur de California. Aquí tenemos una foto de un pastor, tomada pues, en el año 1900, más o menos. Bueno, podemos imaginar que no se vestía así todos los días. Se vistió así para la foto y seguro que se quitó la ropa después para ir a trabajar. Pues, si os parece bien, nos vamos a interesar un poquito más en detalle a la actividad de la cría de oveja ahora, porque esta actividad ha caracterizado al grupo vasco en el oeste americano y también porque esta actividad ha sufrido mucha discriminación y eso ha tenido consecuencias en la manera en la cual los vascos vivieron su identidad colectiva. Y bueno, black vascos, los vascos negros, los vascos sucios, ¿vale? Pero a ver, vamos a entender un poquito lo que pasó y por qué los caracterizaban así en un cierto tiempo. Bueno, al final del siglo XIX había muchos pastos públicos en Estados Unidos, bueno, en California. Y por eso pues, proliferaron los pastores itinerantes vascos.
Así que partiendo de California, después se establecieron en zonas del oeste americano, donde había tierras públicas disponibles. El sistema que prevalía, en verano los rebaños pastaban en tierras altas de la sierra y en el invierno después bajaban a los valles bajos y a los desiertos de la California central y del sur. El pastor, que era transhumante, itinerante, no necesitaba propiedades personales. Podía moverse, tenía una tienda de campaña y así se movía con su rebaño. ¿Y cómo funcionaba? Pues cuando una persona se instalaba como pastor, a menudo, pues como tenía un rebaño más grande y más grande, pues llamaba a otro pariente o a otro conocido a venir a ayudar con él, lo pagaba con otras ovejas y cuando esta otra persona tenía un rebaño suficiente grande, también se instalaba solito y lo mismo hacía con otro pariente, etcétera, etcétera. Pero ¿qué pasó? Teóricamente, la tierra eran pastos públicos, así que teóricamente abiertos para todos. Pero ¿qué pasaba? Los rancheros, que eran americanos, pues ellos no estaban de acuerdo con esto. Ellos decían que las tierras que estaban cerca de su rancho les pertenecía. Así que veían los vascos, bueno, los ovejeros, pero que era la mayoría, casi todos eran vascos, pues los veían como vagabundos. Nosotros decimos vascos que eran pastores itinerantes. Bueno, para ellos, para los detractores, eran vagabundos, claro. Y además, como vivían meses pues de manera muy solitaria, no hablaban mucho, no tenían realmente la posibilidad de practicar mucho o aprender mucho el inglés, así que también eso añadía a la discriminación porque no podían expresarse bien, etcétera, etcétera. Y la expansión del pastor itinerante se enfrentó a mucha animosidad y mucha violencia también. Así que, ¿qué pasó? A partir de los años 1910 hasta los años 1930 se aprobaron numerosas leyes locales en contra del uso de los pastores para sus ovejas. Y en los años 1930, con la Taylor Grazing Act, que era pues, la ley Taylor, que podemos llamar, pues esto fue el final del pastor itinerante vasco, porque ya decía que la persona que no tenía propiedad y la persona que no era ciudadana no podía utilizar estas tierras. Así que ya muchísimos, económicamente fue un fracaso para muchos vascos, se tuvieron que volver a casa, etc. Pero al mismo tiempo, los que se quedaron, pues como no tenían otro remedio, empezaron a comprar también ranchos y a instalarse, naturalizarse, etc. Y eso ayudó también a que la sociedad de Estados Unidos vea a los vascos un poquito mejor. Así que, y poco a poco, la imagen del vasco se mejora a partir de allí. También hay que señalar que durante la Segunda Guerra Mundial se registró una gran escasez de pastores, así que el Congreso aprobó muchas leyes de pastores, y así que a partir de los años 1950 hasta finales de los años 1960 fueron pues miles los vascos que siguieron a emigrar allí. No sé si tenéis vosotros conocidos o así, que iban con un programa que era de 3 años, ¿no? Con un contrato de 3 años que podían renovar. Y aquí, pues esta foto está tomada en los años 1940, más o menos. Y aquí estos hacen parte del aula más reciente, ya eran
sí, finales de los años 1960. Aquí solo para ilustrar, una foto de un pastor con su rebaño. Y aquí uno que había perdido uno y que va por él. No sé si se ve bien. Sí, en su caballo. Okay. Era un trabajo muy difícil. Es que vivían meses y meses solos con el rebaño y algún animal. Solo pasaban unos pocos meses juntos cuando era la época del nacimiento de los corderos. Así que es muy interesante cuando caminamos por la Sierra Nevada, en Estados Unidos, porque ahí han dejado muchas cosas en el entorno natural, los vascos. Pues uno era Harry Mutilak, o los muchachos de piedra. Es que eran, es que no tenían otra cosa que hacer, es que no tenían televisión ni nada. Así que tenían, pero es muy bonito, cogían así piedras, las ponían cuidadosamente la una encima de la otra, y era una obra impresionante, muy, muy bonita, y que no se caía. Y también, pues, hicieron tallas en los árboles, porque los campamentos de pastores solían ubicarse en sitios con bosquecillos de álamos, claro, donde había agua en las montañas, y estos sitios realmente se han convertido en galerías de árboles tallados. Es que vamos allí y hay cientos y cientos de talladas así en los troncos. La técnica consistía, pues, en una navaja, en raspar la corteza de los árboles que eran jóvenes, y después, claro, estos álamos, estos árboles, y después la talla se hacía más grande. Y aquí tengo, pues, un ejemplo, por ejemplo, aquí, de Jesús Arriaga, uno de los últimos pastores. ¿Veis un poco? Su nombre. Así que la mayoría de estos pedazos de arte, que podemos decir, pues eran de poner los nombres. Ponían el nombre y la fecha. Pero hay otros versos, dibujos. A ver si veis lo que es. ¿Sí? Bueno, eran jóvenes, pastores jóvenes. Ahí. ¿Sí? ¿Se ve lo que es? Bien. Sí, muy bien. Ahora vamos a hablar un poquito de la organización colectiva de los vascos en Estados Unidos. Antes de los años 1950, son pocas las asociaciones formales que fundaron los vascos, pero sí tenían sitios donde se veían, donde se juntaban informalmente, que eran los hoteles vascos. Los hoteles vascos aparecieron en sitios donde un gran número de vascos llegó a un sitio dado. Y normalmente estos hoteles eran cerca del ferrocarril. Claro, es que es donde llegaban los inmigrantes, así que allí estaban. Y aquí tengo, creo, pues eso es un ejemplo un mapa del centro de Reno, en Nevada, donde hubo hasta 9 hoteles vascos en el mismo sitio, en los años 1930. Aquí otro ejemplo de hotel vasco, de San Francisco, uno de los primeros, de finales del siglo XIX, en San Francisco. Y aquí, pues, una foto de 6 hoteleras, porque a menudo pues era una pareja que trabajaba en estos hoteles, y era como un padre y una madre de sustitución para estos recién llegados. Tenían un papel muy, muy, muy importante. Y a menudo, pues, la que llevaba la casa era la mujer, porque el hombre también
trabajaba como pastor a menudo. Así que ella, además de cuidar a los niños, y bueno, también hacía eso y se levantaban muy, muy temprano. Eran sitios muy importantes para inmigrantes porque allí podían tener información sobre trabajos, donde podían dormir, claro que eran hoteles, pero era muy importante también para la comunidad local porque vivían lejos, en ranchos y así, pero allí sabían que el domingo podían jugar al mus, muchas veces había frontones, había bailes casi todos los domingos, así que era un sitio muy importante para la comunidad, para estar entre paisanos. Cuando en los años 1950-1960 la ola de la emigración masiva se interrumpe, pues poco a poco estos hoteles desaparecen o los que quedan cambian de actividad y pues ya no son hoteles, pero restaurantes. Y claro, y ahora la gente que va allí, pues la mayoría no es vasca, es la comunidad local del sitio. ¿Sí? Y son muy famosos, se come muy bien. Lo sabes. Bueno, y también vemos que a partir de los años 1960 pues aparece un renacimiento étnico, ¿no?, de los vascos. Los vascos pues poco a poco pues son orgullosos de ellos mismos y hay unos factores que han ayudado mucho en ello. Pues como dijimos, a partir de los años 1930 pues la imagen negativa anterior desaparece. También a partir de los años 1950, ¿qué pasa? Los estadounidenses empiezan a romantizar un poco la vida rural y empiezan a ver a los pastores, que todavía eran mayoritariamente vascos, a los pastores como hombres heroicos, viviendo en un entorno así maravilloso y así. Y hay que hablar también de un libro muy importante de Robert Laxalt, que publicó en 1957, Sweet Promised Land, Dulce Tierra Prometida. Si tenéis la ocasión de leer este libro, realmente es muy interesante, se lee muy, muy fácilmente. Y esto también ayudó a la creación de una imagen colectiva vasca. Se volvió en el ser portavoz literario del grupo. Él habla de su padre, Dominique, que vino de Xuberoa, y que fue un poquito su vida, ¿no? Como inmigrante en Estados Unidos, como persona que era de un sitio pero al mismo tiempo que vivía en otro. Es un libro realmente muy, muy, muy interesante y muy difícil, porque este hombre que siempre ha pensado en su tierra, dulce tierra prometida, por fin, después de 40 años, se vuelve allí con su hijo para darse cuenta de que su tierra pues ya no es esta, pero Estados Unidos. Es que realmente, si tenéis la ocasión de leer este libro, pues hacerlo, que es muy bien. Luego, al mismo tiempo, en los años 1960, ¿qué pasa en Estados Unidos? Hay el fenómeno de las raíces, o roots phenomenon, porque poco a poco las culturas minoritarias de Estados Unidos empiezan a ser muy orgullosos de ellos mismos y quieren mostrar al mundo lo orgulloso que son de ser de otra cultura que la americana. Y los vascos también entran allí. Así, y también, claro, con esta imagen también, positiva del pastor vasco y como hasta los años 1960, principio de los años 1970, era una especialización de los vascos de esta actividad, pues la imagen del pastor vuelve a ser la imagen común de todos los vascos. Y en 1989 decidieron hacer un monumento en Reno, Nevada. Este
Esta escultura es de Néstor Basterrechea y se inauguró en 1989. ¿Veis un poco lo que es o no? ¿Sí? A ver, ¿qué veis? Aquí hay la cabeza, ¿vale? El cuerpo y ahí la luna, ¿vale? Para simbolizar también, pues, la soledad, ¿no? Así que si algún día vais allí, ir a ver esta escultura. Pero todo el mundo, no le gustó a todo el mundo, ¿eh? Cuando vieron esta escultura en el 89, os podéis imaginar un poquito la gente de allí. Esto tiene que representar a mi papá, esto tiene que representarme a mí, esto tiene que representar a mi abuelo. Bueno, así que hubo una polémica, una pequeña polémica. Y una polémica tal que 2 años más tarde el dueño, pues, de origen vasco de un casino decidió hacer su propio monumento al pastor vasco. Pero bueno, esa es otra historia. Vascos, ¿sabéis? Bueno, aquí también veis la pegatina Basque Power para mostrar que eran muy orgullosos de ser vascos. Esta es la casa de Dominique Laxalt, el padre del autor que tenéis aquí. Aquí están. Y esta familia Laxalt es muy importante en el oeste americano porque, bueno, él fue un escritor muy reconocido en todos Estados Unidos, pero su hermano, Paul, fue gobernador de Nevada. Y muy cerca también de uno de los presidentes de Estados Unidos, Reagan, bueno, del Partido Republicano. Bien, pues hablamos de Laxalt y él también participó en ello. Pues en 1959, pues los vascos, pues unos procedentes del País Vasco, otros originarios, vascos estadounidenses, decidieron expresar por primera vez su identidad vasca públicamente con un festival en el 1959. Y este festival ha sido un hito realmente en la identidad vasca porque, bueno, realmente no había precedente a eso. Nunca habían hecho una cosa así allí. Así que realmente crearon un festival y es muy interesante cómo este modelo de festival después pues, se duplicó en todas partes. Así que hicieron, pues tomaron unas características del viejo mundo, pues los bailes, pues la bandera, también pues los deportes, pero al mismo tiempo dieron muchísima importancia también a la experiencia en el Nuevo Mundo con el pastoreo y así hicieron algo nuevo para allí, con una barbacoa, la comida de los hoteles vascos, que ya no era comida de los hoteles vascos, pero se volvió en la comida vasca de allí. Es realmente interesante, bueno, como aquí la manera de vivir la identidad vasca ha cambiado a lo largo de la historia, pues es lo mismo, la manera de vivir su identidad vasca allí ha tomado también un camino propio y muy, muy interesante. Para ilustrar eso, aquí tenemos una foto de este festival. Sí, y para ilustrar eso, pues aquí tenéis 2 hoteleros vascos, pues uno de Maule, Xuberoa, y el otro de Baixo-Nafarroa, y están bebiendo una bebida vasca. ¿Qué bebida vasca estarán bebiendo? ¿Pacharán? No. Otra bebida vasca. Chacolí, no. No. Pues no, una bebida vasca de allí. Y es la bebida vasca por excelencia. Es que yo cuando llegué a Estados Unidos,
un joven de tercera generación, vasco, me dijo, oh, eres vasca, seguro que te encanta la bebida vasca. Y yo, sí, sí, y pensé, pacharán. ¿Qué es eso, pacharán? Me dice, no, la bebida vasca por excelencia, el picón punch. Picón punch, ¿qué es eso? No conoces, es que para él era algo que había venido del País Vasco. Y no, es que el picón, ¿conocéis? Es una bebida que era muy de moda en Francia. En Francia en los años 1900, hasta los años 1950. Así que, ¿qué pasó? Los inmigrantes, como les gustaba eso, pues pidieron a los hoteleros que trajeran eso. Así que eso bebían porque les gustaba. Y para los hijos y los nietos, eso era la bebida vasca por excelencia. Y así tenemos una nueva. Ah, pues, ¿qué era? ¿Algo muy amargo? No, el picón, es que el picón es el nombre del que... ¿qué fruto era? A ver, es que no me acuerdo. A mí no me gustó. Bueno, no, lo que dicen es que el primero es malo, pero después, a partir del segundo, pero yo no pasé el cap del primero. No, realmente, no, es solo para ilustrar, ¿no? Que es muy interesante como una identidad puede, bueno, una identidad siempre evoluciona, ¿no? Y así. Y allí también, pues, tomó su propio camino la identidad vasca allí. Bueno, ahora, pues a partir de este festival vasco del cual os hablé, pues los vascos que participaron a este festival pensaron que era algo súper hacer eso y que ellos también querían mostrar públicamente lo orgulloso que eran de ser vascos, así que fueron a sus comunidades respectivas y empezaron a hacer lo mismo. Así que ahora, si vais a Estados Unidos y a ver a vascos, a partir de mayo hasta octubre, casi todos los fines de semana, vais a tener un festival vasco en un sitio distinto. Y hay gente que hace miles de kilómetros para ir a un festival. Y a partir de esta fecha también, ¿qué pasó? Pues los vascos en distintos sitios crearon asociaciones formales, grupos de baile, y también fundaron casas también. Hay 10 casas vascas y hay 40 asociaciones vascas y entre ellos pues 10 que tienen su sede realmente. Y aquí tenemos, bueno, pues el tipo de baile o de demostración que podéis tener en un festival. Eso es para ilustrar también el hecho de que pongan adelante no solamente la identidad vasca, pero también la identidad americana. Claro, son muy patriotas. Esto es algo que no conocía cuando llegué allí, porque no soy de Basen-Nafarroa. Es algo que es muy importante, que es la clica en Basen-Nafarroa. Y claro, como hay unas zonas en Estados Unidos donde la mayoría de la gente era procedente de Basen-Nafarroa, pues tienen unas clicas así. Hacen mucho ruido y es muy interesante. Y aquí tenéis pues el ejemplo de la sede del Basque Center de Boise, en Idaho. Y también la bandera americana y la bandera vasca. Es muy interesante también ver que, bueno, los vascos cuando llegaron a Estados Unidos, pues tenían ya una doble identidad, ¿no? La identidad étnica que podríamos decir, que era la vasca, conscientemente o no, pero como hablaban vasco la mayoría y así, y la identidad francesa y española, que era más la patriota, ¿no? Pero ¿qué pasa? Es que hay un fenómeno muy interesante que es, y eso pasa en todas las comunidades de la diáspora, como poco a poco el sentimiento de identidad francés y español desaparece y más bien se vuelve a ser una identidad más genérica. Se sienten vascos, nada más.
Y eso, para ilustrarlo, hay el censo de Estados Unidos, que desde los años 1980 han empezado a pedir a la gente si se sentían vascos, pero no solamente vascos, pero ponen vasco, si se sienten vasco francés, vasco español o vasco sin otra, ¿cómo era? Sin otra denominación. Y bueno, si en los años 1980 pues había un 60% que había contestado pues vasco francés o vasco español, pues ahora en el último censo, en el 2010, pues había más de 80% que se decía vasco sin otra denominación. Y eso es también, pues este es el fenómeno de los festivales, de las instituciones vascas y también el hecho de que ya hablemos de otras generaciones nacidas allí, que se sienten muy orgullosos de ser americanos, así que citizens, americanos, pero también étnicamente vascos. Y otro fenómeno muy interesante es que más y más, pues claro, es que los vascos en Estados Unidos se organizaron en una federación, que es la North American Basque Organizations. Así que los 40 plus asociaciones que existen están ya federadas en una organización y trabajan juntos. Así que ya son conscientes de tener de ser vascos, claro, pero un poco distintos del País Vasco. Claro, es que habéis visto que hay características así muy, muy particulares que tienen por su experiencia particular de Estados Unidos. Pero más y más hay ocasiones para los vascos de todo el mundo, de la diáspora, de encontrarse y de hacer puentes. Y más se sienten también parte de la octava provincia. Ellos mismos lo dicen, ¿no? Este sentimiento diaspórico. Por ejemplo, cada 4 años el gobierno vasco, el gobierno autónomo vasco organiza un congreso para los delegados de las colonias vascas de la diáspora y donde se encuentran y claro, se hacen amigos y después van al Festival del Mar del Plata, por ejemplo, y después ellos también vienen a Estados Unidos, etcétera. Los de Europa también pues se hacen amigos y así. Hay también torneos de mush donde se encuentran, de pelota, etcétera. Ahora aquí sí, eso para ilustrar que hay asociaciones por todas partes en el mundo. Pues hay casi 200 asociaciones vascas por todo el mundo, en 25 países distintos. Y si en Estados Unidos hay 44, si no me equivoco, pues en Argentina son casi 100 asociaciones vascas. Es que este mapa ya data un poco. En Argentina este mapa tiene ya 10 años. Hace 10 años había 81 asociaciones, como veis, pero ya ahora están casi 100 asociaciones. Bueno, ¿qué futuro para la cultura vasca de la diáspora? Claro, es que el perfil demográfico del grupo étnico ha cambiado debido a la interrupción de la emigración. También al matrimonio, es que ahora, pues si la generación de primera generación, pues si en la primera generación de los que habían llegado allí se casaban con otras vascas o otros vascos, pues no es lo mismo con los hijos que han nacido allí. Y claro, es que muchas veces cuando hablamos, y esto es general a Estados Unidos, cuando dices, pues ¿de dónde eres? La gente puede decir, pues yo soy cuarta mexicana, cuarta vasca, cuarta... Es verdad, es una sociedad muy mezclada. Así que, ¿cómo estar seguro de que un hijo de procedencia vasca haya elegir la vasca y no otra, que también tiene, la italiana o la que sea? Es realmente es muy difícil y es algo que, bueno, un reto para el futuro, ¿no? Las asociaciones están pensando un poco en cómo
como crear un sentimiento de comunidad entre estos jóvenes que son el futuro. Algunas asociaciones van muy bien, tienen más de mil gente a su alrededor. Otros, yo creo que dentro de poco van a desaparecer porque faltan pues jóvenes para seguir la cosa adelante. Y nada, pues tendría muchísimas cosas más que decir, pero bueno, voy a parar. Gracias. Eskerrik asko, Argitxu. Muchas gracias. Pues damos turno entonces a las preguntas. Yo creo que puede haber preguntas de todo tipo, incluso pues, testimonios, ¿no? Si alguien quiere contar alguna experiencia familiar sobre la emigración a Estados Unidos, pues bueno, pues también lo puede comentar. O Argentina. Efectivamente. Yo quisiera que nos comentaras un poco sobre el tema de la pelota vasca, de toda la gente que iba allí porque había certámenes y cómo está el tema ahora, que me imagino que se habrá difuminado un poco. Sí. Bueno, no conozco bien. Y bueno, va a salir un libro sobre los pelotaris también. Bueno, pues es verdad que los pelotaris también se fueron allí mucho, pues ¿dónde? A Florida, luego a Connecticut, pero también hasta los años 1970 a Nevada. Es que en el MGM, que era un casino grande en Reno y también en Las Vegas, había muchísimos que iban. Y los jóvenes siguen yendo allí. Pero es un... Bueno, yo no he tenido la suerte de ver eso, pero según lo que me han comentado, es muy distinto de aquí porque son quinielas. No sé si habéis visto. Así que juegan así 2 contra 2 o 1 contra 1 y solo juegan un punto y el que gana continúa y el que no gana pues se va. Y me comentaban unos vascos de allí que no les gustaba mucho porque no sé, no había así. Pero ha bajado mucho, porque por ejemplo, pues ahora sigue importante en Florida y en el Connecticut, pero los MGMs de Nevada, por ejemplo, cerraron. Ya es en crisis, sí. Y también en los años 1900, ¿qué año? Principios de los años 1980, si no me equivoco, pues tenían unas condiciones muy, muy difíciles los vascos, bueno, los pelotaris en general, pero como la mayoría eran vascos, y hicieron una huelga y pensaban ganar muchas cosas. Bueno, lo que ganaron era un billete para retornar y los nuevos pelotaris que contrataron fueron mexicanos, que ellos estaban dispuestos a trabajar en estas condiciones. Así que eso también hizo que bajara mucho. Y muchos retornaron al País Vasco a esa época. Muchas gracias, Argitxu. Quería comentar una cosa sobre la isla de Ellis, que los que tengan mediana habilidad para manejar por el Internet, preguntando Isla de Ellis y emigración vasca, salen toda la lista por apellidos de todos los vascos que pasaban por allí. Y es verdaderamente curioso porque además los puede rastrear. Y dice, aquí estuvo en 1750 fulanito de tal. Y luego te dice, luego ha ido a Illinois y allí está no sé dónde, con sus teléfonos y sus direcciones. Y es muy curioso pues ver cómo puedes encontrar pues gente con tu mismo nombre a través de esa vía. Y otra cosita, yo conozco un poco la Euskal Etxea de Sydney y esa se hizo con los materiales de desecho de la ópera de Sydney. Tienen un frontoncito y una cancha de baloncesto. Y es muy curioso que para ser socio, los señores pueden ser socios sin más, pero las mujeres vascas tienen que presentar a 2 socios masculinos de la sociedad para entrar. Sí, y algunas, bueno, no. Las primeras asociaciones formales vascas de California se fundaron como asociaciones de hombres, también, sí. Y lo de Ellis Island, sí, es increíble. Es que si tenéis la posibilidad de ir, es ellisisland.org, creo. Bueno, pues en Google lo vais a encontrar.
y es gratis. Y poner su apellido y después vemos pues la lista de todos con este apellido que fueron. Y así yo encontré información sobre mi bisabuelo, que fue como ovejero en 1903 y se quedó allí 7 años, y después de estas leyes en contra de los pastores pues se fue y así, bueno. Y es muy, muy, muy interesante. Y así vemos pues cuándo llegaron, con quién eran, cuánto dinero tenían, de dónde eran, cuántos años tenían. Es una fuente, wow. Y se puede también, bueno, si lo compramos, pues tener, si pagamos un poquito, tener la copia también. Y nos hizo mucha ilusión en la familia tener eso. Y es gracias a él que mi madre fue maestra de inglés, porque conocía una palabra, pero que decía 10 veces al día, hello, hello. Y así le dio ganas a mi madre de aprender más esta lengua. No sé si alguien se anima. ¿Alguna pregunta más? ¿O un comentario? Sí, un poco... A ver qué te parece, no sé. Una de las cosas interesantes cuando se crea esto, ¿no? Pero cuando voy a Estados Unidos, ayer le oí a nuestra, bueno, una de las noticias ahora ha sido Garamendi y tal, ¿no? Y con California y todo esto, bueno. Sabes que tenemos lobbies, o de vez en cuando nos aparece alguno así, como los perrachicos, ¿no? Divertido. Pero mi pregunta era, porque ayer la consejera de Economía vuelve a repetir una cosa que parece que no nos entra en la cabeza a nosotros, que es, somos tradicionales pero sí modernos, ¿no? Esa es la pregunta una vez en California, que les hice a los americanos, ¿y a vosotros qué os gusta el País Vasco? Y me dijo uno, mira, tengo Silicon Valley a 30 minutos de mi casa. O sea, la modernidad soy yo. Entonces me dijo, no nos interesa la modernidad, ¿no? Y el otro día lo dijo como 3 veces, no, vamos a ir a Nueva York a mostrar lo modernos que somos. Entonces, si podías comentar sobre eso, ¿no? Y viniendo de Iparralde, otra pregunta, ¿no? ¿Qué te parece Calacan y Madonna? Porque esa es la otra parte también, ¿no? El hecho de que la cultura vasca de Iparralde, sobre todo, se convierta de golpe en cultura global y mucha gente diga, ay, pero es que el baile tradicional vasco no es así, ¿no? Es una cosa que les digo a mis alumnos y ellos dicen, joder, pero es que no es lo nuestro, ¿no? Entonces, en las dos preguntas, o sea, ¿cómo casamos esta globalidad y tradición, ¿no? en clave vasca? Sí, sí, pues es una pregunta muy buena, porque es verdad, la gente allí, pues lo que pone... pues ellos son vascos, pero más tradicionales que aquí, y eso lo quieren guardar. Y como dijiste tú, pues otro amigo que es universitario y así me decía, pues yo lo moderno lo tengo, es que tengo rock, tengo lo que quiera, pero cuando voy a un evento vasco, yo quiero algo tradicional, algo distinto, y eso. Sí. Y a veces... A veces, claro, es que a veces hay un pequeño shock así cuando representantes del gobierno vasco vienen y quieren enseñar una visión muy moderna del País Vasco, y así ellos, claro, lo entienden y lo saben porque ahora tienen más y más oportunidad, es muy fácil de venir, pero lo que ellos quieren guardar para sus hijos, pues es la parte tradicional. Y eso pasó pues con esta escultura, por ejemplo. Y otro ejemplo para ilustrar eso también es el calendario que pone la North American Basque Organizations, que es un calendario que da a todos los socios de todas las asociaciones vascas de Estados Unidos, y un año pues el gobierno vasco propuso poner pues fotografías de escultores así, pero fotografías no sé, avantgardistas, ¿no? Cosas, y no les gustó para nada, así que solo fue un año eso, y luego pasaron a lo de siempre, de los paisajes que les gustan, de los grupos de bailes bailando, y así. Eso es el País Vasco para ellos, y eso lo quieren guardar. Bueno, lo de Calacan y de Madonna, me encanta Calacan, y bueno,
pero lo que hicieron, sí, me gustó, pero voilà. Tienen voces maravillosas. Pero ellos también, quiero decir, lo hicieron, pero no continuaron. Así que, no sé. Sí. Una anécdota que les pasó a dos pelotadis que fueron a América y en el aeropuerto teníanse y había una fuente que cuando se arrimaban salía agua. Ah, el micro. Cuando se arrimaban salía agua para arriba. Total, que ellos se arrimaban, pero a ellos no les salía el agua. Entonces ellos asumieron que como eran vascos, ¿no? Y es verídico esto, que como eran vascos, pues había alguien que les daba un botón a ver a quién daba agua y a quién no. Y el caso es que eso les duró 2 años, hasta que se dieron cuenta que debajo de la fuente había un pedal. Sí. Y es verídico eso, 2 años. Pues eso pasó por ser vasco, no sé. ¿O no? Ay, qué bonita anécdota, gracias. Bueno, creo que nos estamos acercando ya al final, o no sé si tenemos algo más de tiempo. ¿Alguien levanta la mano por ahí, creo? No. Bueno, pues lo dejamos aquí. Eskerrik asko, zuen parte hartzagatik eta eskerrik asko, Argitxu, eta hurrengo arte. Mañana seguimos con estas sesiones. Gracias.